Reseña histórica de la Iglesia Evangélica, Luz del Evangelio. Pueblos que estaban marginados del resto del mundo, aislados en medio de la selva, sobreviviendo de manera independiente, condición que por un lado hacía que sus creencias vayan relacionadas más con la naturaleza y sus fenómenos. Ahí no se registraba aún la presencia de misioneros evangélicos, sino hasta 1899, cuando Carlos Chapman y Carlos Detweiler inician el trabajo misionero en la Amazonía. Las posibilidades de tener conocimiento de Dios no solo para gente originaria, sino para aquellos que iban poblando estas nuevas tierras, se harían más probables. Dios de antemano, en su misericordia, tenía un plan: que sus siervos del otro extremo del continente se empeñen en presentar el Evangelio de Buenas Nuevas, y que más tarde interesaría con mayor particularidad a Nathanael Saint en 1948. Él encuentra en la selva el escenario propicio para su trabajo. En el tema de la evangelización, para empezar, traslada a la Mission Aviation Fellowship, Alas de Socorro, en 1948. Junto a su esposa, trabajaría en la base abandonada por la petrolera Shell Mera, llevando correos, proveyendo de artículos de primera necesidad y medicina. Con el interés de fortalecer el trabajo misionero, predica arduamente en las calles, especialmente en el centro de Shell, casi a diario, interesándose en adquirir terrenos para la obra en el área comprendida desde Alas de Socorro hasta la actual Iglesia Luz del Evangelio, en los dos frentes de la vía principal, lo cual, una parte de estos terrenos fueron donados para el Instituto Bíblico Bereano y para la construcción de un templo. En estas condiciones, en 1950, la Unión Misionera del Ecuador traslada al Instituto Bíblico Bereano, que había sido fundado en Guayaquil en 1943. Por la oración y visión de sus líderes, se traslada con todos sus estudiantes a Shell Mera. En esta nueva casa, los maestros y estudiantes, entre ellos los hermanos y hermanas Luz María Cárdenas y Arsenio Cárdenas, quienes después de 4 años de estudio se graduaron, y otros como el caso de Inés Montes de Oca, que iniciaron sin terminar la carrera. Y como maestros del instituto podemos recordar a Roberto Harb y esposa, Arturo Smith, Donaldo Austin y esposa, Malcolm Brown, Raúl del Salto, entre otros. En sus devocionales oraban y planeaban la enseñanza y prédica del Evangelio de Jesucristo en la comunidad. En ese caso, los estudiantes del instituto, para sus prácticas, lograrían invitar a nuevas personas y reunirse de forma abierta en la sala del instituto, enfocando su trabajo sobre todo en los niños. De ahí que se va creando un grupo que incluía a los padres de familia de los chicos y personas del pueblo que fueron evangelizados por los alumnos de este instituto. De esa manera, empiezan las reuniones congregacionales en la capilla del IBB. La tarea de los estudiantes debía enmarcarse, entre otras cosas, el cubrir áreas de trabajo en misiones en comunidades como Baños, Ulva, Machay, Río Negro, El Topo, Mera, Shell Mera, Madre Tierra, Veracruz y especialmente Puyo, donde se vio forjado una nueva congregación, Esperanza Eterna. A la par de los hechos internos de la congregación, uno de los objetivos del instituto se estaba cumpliendo, la de formar líderes y comunidad cristiana. Adicional a ello, habría que pensar en la construcción de un templo, para lo cual se contrata a Jorge López, que se mostraba satisfecho, aunque no sabía que estaba inscribiéndose en la historia como el constructor de una de las primeras capillas de la región, en 1955. El nombre de la congregación fue definido en una sesión de asamblea donde se propuso el nombre de Iglesia Evangélica Luz del Evangelio. Por estas fechas se encarga como pastor al hermano Alfonso Vázquez, un estudiante del Instituto Bíblico Bereano. A la par, el 8 de enero de 1956 se produce un hecho doloroso.
que estremeció a los cristianos y llamó la atención de todo el mundo, la muerte de Nathanael Sane y 4 misioneros más. Esta semilla de dolor y sangre para los creyentes había golpeado mucho, sin embargo, el camino continuaba. En 1958 se instala el Hospital Los Andes del Oriente en Shell, a unos 500 metros de la nueva iglesia. Para 1960 aparece la segunda promoción de estudiantes del instituto, en la que entran a estudiar hermanos como Adriana López, Horacio Prado, Zulay Cárdenas, entre otros. En 1961 la congregación ya contaba con un templo que fue presentado oficialmente el 21 de febrero. Asimismo, en 1962, aproximadamente, ejerce el cargo de pastor el hermano Joaquín Noroña. A partir de este año, la congregación entra en una etapa diferente donde se nombran ancianos y diáconos que estaban a cargo de la congregación. Estos debían velar por el adelanto de la iglesia. Para 1964 ya tendrían graduados a 8 instituteros de la segunda promoción. En 1967 se resalta la presencia de hermanos dentro de la primera directiva, a Joel Orellana como presidente de la Junta Administrativa, José Soria como secretario, Ángel Villalba, Portillo Vasco y Efraín Vasco, entre otros. Para tomar la posta en el cargo de la congregación aparecen nombres como Luis Castillo, Jesús Montero, Francisco Cunalata, Enrique Hidalgo y más, quienes realizaban conjuntamente con el pastor actividades como retiros, bautizos, programas especiales, evangelismo y la presentación de la palabra. En ese mismo año, desafortunadamente, el Instituto Bereano deja de funcionar, pero las actividades y el servicio en la congregación continúan. La Iglesia Luz del Evangelio no pararía de seguir en la misión de evangelización, cimentadas en esta visión hasta el día de hoy. Tras abandonar la iglesia, el pastor Noroña deja el cargo después de 10 años y asume nuevamente el cuerpo de ancianos y diáconos. Y en 1977 es reemplazado por el pastor Casados, conocido como Pastor Casado, trabajando en la congregación en diferentes actividades, entre otras celebración de bautizos, retiros, presentación de niños y la exposición de la palabra de Dios, aunque solamente duró 3 años. A partir de 1980, la administración nuevamente queda a cargo del cuerpo de ancianos y diáconos por aproximadamente 20 años, tiempo en el que ha mantenido la luz a través de diversas actividades y el servicio al Señor, en donde podemos resaltar a los hermanos que han sido parte de la administración, tanto espiritual como material, y cómo olvidar a la fidelidad de la congregación que generación a generación ha transmitido la pasión de llevar la luz al mundo. En el 2000, la Iglesia, después de una incesante búsqueda, nombra como pastor de esta congregación al hermano Horacio Prado, hasta el 2003. Para el 2004 asume el pastorado el hermano Henry Cabrera, hasta el 2005, y en 2006 la Iglesia nombra al hermano Clovis Dundor como pastor de la misma hasta el 13 de noviembre del 2011. Son 56 años de historia bien escritas y del esfuerzo de muchos hermanos y hermanas que unidos forman la Iglesia Cristiana Evangélica Luz del Evangelio. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, quien nos ha permitido ser parte de esta historia. Y con la misma pasión con que Jesús dijo a los apóstoles, recordamos lo que Marcos escribió en el capítulo 16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.